¿Qué tal, amigas y amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. El día de hoy arrancamos con nuestra primera transmisión del año. Ya les anunciaba en el chat que les deseamos un gran inicio de este año, nuestros mejores deseos, que todas sus metas se cumplan, pero sobre todo que les lleguen cosas inesperadas, esas cosas buenas, esas cosas que todos deseamos en nuestras vidas. Que les dure la paz, que les dure la salud, que tengan el próximo año a todos sus familiares en la mesa, que haga las paces con aquella persona que en su momento tuvieron un conflicto. Les deseo, en pocas palabras, lo mejor. Y bueno, pues ya arrancamos con las noticias. Hoy se dio a conocer que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau o Justin Trudeau, como le quieran decir, acaba de dimitir al gobierno. ¿Por qué le pongo en el título que Claudia lo sentó? ¿Por qué le pongo en el título que nuestra presidenta lo doblegó? Por diferentes razones. La primera, hay que recordar que Canadá, y lo voy a explicar a detalle, Canadá ha causado un gran impacto en contra del medio ambiente mexicano. Canadá, por medio de sus empresas mineras, ha desplazado a comunidades indígenas. Canadá, por medio de sus empresas mineras, ha mandado a desaparecer a personas que están defendiendo las tierras mexicanas. Canadá, por medio de sus mineras, es dueño del más de 60% del oro de México. Y por eso, para nosotros, es una victoria que hoy el primer ministro de Canadá se haya ido. Somos los socios de Estados Unidos, somos los socios de Canadá, pero ellos nos piden visa para entrar a Estados Unidos, ya nos piden un permiso para entrar en Canadá. Cuando vamos a su país, nos esculcan hasta por debajo de la ropa, hasta por debajo del suéter. Así tratan a sus socios. Pues yo diría que para esos socios, mejor hay que poner nuestras fronteras bien cerradas y exigirles que si quieren seguir con el 60% del oro mexicano, pues tienen que tratarnos como merecemos y que ese 60% tiene que pagar impuestos y que ese 60% tiene que generar empleos de calidad y que ese 60% no permite que ningún canadiense ni ninguna empresa desplace a ninguna comunidad indígena. Hay varios casos abiertos ya en nuestro país, pero bueno, vamos a hablar de esta dimisión del primer ministro de Canadá. Se va en medio de una tasa de desempleo histórica. La tasa de desempleo en Canadá aumenta el 6.8% en noviembre. En el año de 2015, Justin Trudeau llegó a ser primer ministro de Canadá con una mayoría increíble. Hoy se va con ni siquiera tiene la mayoría del Partido Liberal en Canadá. Es un presidente o un primer ministro que supuestamente apoyaba a los derechos de las comunidades, que supuestamente apoyaba al medio ambiente y que pues nunca se vio que dentro de su gobierno se preocupara realmente por el impacto de las empresas mineras canadienses en el mundo. Porque sí, en Canadá cuidan mucho el medio ambiente, pero cuando mandan sus empresas a otros países, pues dañan el medio ambiente y hacen que exista calentamiento global, dañan nuestros océanos, dañan nuestra agua, no solo en México, sino también en América Latina, y lo vamos a desarrollar. Triste el panorama para Canadá. Dimite el primer ministro, se acaba el trabajo, aumenta el 6.8% la tasa de desempleo, disminuye el número de oportunidades laborales y aumenta también el costo de la vivienda. Pobres de los canadienses, y un abrazo fraterno para nuestros hermanos mexicanos que viven en Canadá, porque se vienen tiempos difíciles. Ya vimos también que en el tema del Tratado de Libre Comercio, Justin Trudeau quiso dejar de lado a Sheinbaum y se fue a visitar ahí a Donald Trump para decirle, oye,
pues Canadá es mejor socio que México. Oye, Trump, pues Canadá siempre ha estado pues más de tú a tú con Estados Unidos. Hagamos el TEMEC entre nosotros y dejamos a México afuera. Y esto pues le salió el tiro por atrás, y esto le cae muy bien, pero muy bien a México. Triste lo que está pasando en Canadá. Justin Trudeau anunció su dimisión tras más de 9 años como primer ministro en Canadá. Se quejan los países del oeste, se quejan los países del este, se queja la comunidad internacional de que líderes como Vladimir Putin llevan años en el poder, se quejan de que líderes como Nicolás Maduro llevan años en el poder. Este hombre llevaba 9 años en el poder, lo permite su constitución, le permitía otra elección más, y eso mismo pasó en Alemania. Angela Merkel duró años en el poder, y eso mismo pasó en Países Bajos. Mark Rutte duró años en el poder. Eso está pasando en Francia. Emmanuel Macron lleva ya también varios años en el poder y nadie dice nada. ¿Por qué? Porque en esos países se permite. Lo hace la comunidad internacional, pero si lo hacen gobiernos de izquierda, entonces sí es un grave problema. Lo hacen los ricos, no hay problema. Lo hacen los pobres, qué problemón, ¿no? Eso pasa en diferentes contextos. Tengo un tío que quiero mucho. Tío, si está viendo este video, voy a adueñarme de su dicho. Si eres rico y les gusta tomar, como a Felipe Calderón, dicen, bueno, a este hombre le gusta tomar. Pero si es pobre, dicen, qué borracho. Saludos a mi tío, que lo quiero mucho. Bueno, esto es lo que pasa con nuestro país y Canadá. La extracción de oro y plata de más de 300 proyectos mineros de Canadá expandidos a lo largo del territorio mexicano ha causado devastaciones ambientales y sociales en las comunidades. No lo digo yo, hay varios reportajes, está plenamente documentado que estas organizaciones internacionales que se llevan nuestro oro contratan o trabajan en colaboración con organizaciones delincuenciales de México. Sí, estas organizaciones como la de Jalisco, como la de Sinaloa, como la del oeste, como la del noreste, esas organizaciones que nos quitan la paz, trabajan de la mano con las empresas mineras canadienses, y ellos son los que se encargan de hacerles el trabajo sucio y de desaparecer a los líderes comunales, y de desaparecer a las personas que protegen los derechos humanos, y de desaparecer a cualquiera que se le ocurra ponerse entre los intereses de las mineras y entre los intereses de los delincuentes. Aquí nos dicen, canadienses son males vecinos y peor socios. Se llevan la riqueza de México, casi no pagan impuestos y todavía pues regatean. Mineras canadienses evaden impuestos amparados en el TEMEC. Lo hizo Majestic Silver, una minera consolidada, que en 2021 presentó una solicitud de arbitraje internacional bajo el tratado de este gobierno por el reclamo de al menos 180 millones de adeudo fiscal. ¿Qué pasa con este tipo de tratados? Los países que lo suscriben pues se tienen que ver enfrentándose literalmente, van a la corte y dicen, a ver, México en contra de tal minera o en contra de tal empresa extranjera, y ahí nos sientan en el banquillo de los acusados, y ellos por supuesto tienen beneficios por ser extranjeros, por pertenecer a este tratado. Total, que no se les puede expropiar, no se les puede cobrar ni un solo peso extra de impuestos, y todavía pues les dan un montón de ventajas que no sé quién, en la ley de 1992 que aprobaron con Carlos Salinas de Gortari, pues se llevaron un paquetote. Dice, frecuentemente el argumento que ocupan es que gran contribución al fisco y que las mineras benefician al país. Ahora resulta con los malos salarios que le pagan a los mineros. Y habría que señalar que los aportes que hacen a las finanzas públicas son mínimos, son reducidos. Esto tiene que añadir la evasión fiscal. Lo que hemos revisado
en genera es que las contribuciones de la extracción de minerales, que principalmente son oro y plata, han sido de entre 50% entre 2018 y hasta 0.91% en el 2024. Ese es el aporte en términos de porcentaje respecto a la recaudación total del gobierno. No llega ni siquiera al 1% de impuestos. Y si revisamos los aportes que hacen por IVA, encontramos que logran tener grandes deducciones de este impuesto. De 2018 al 24 se les ha devuelto el IVA, porque así lo marca la ley en deducciones, no se tiene un gran ingreso ahí. Pues prácticamente se llevan la lotería con un gobierno como este. Les digo que somos excelentes socios, pero nosotros nos llevamos la peor parte con los canadienses. ¿Quién se ha beneficiado de la relación bilateral? Pues como ya hemos escuchado, Canadá. A partir de los 90s, la minería en México se expandió aceleradamente. Entre el 90 y el 2018, la Secretaría de Economía entregó 46.048 concesiones mineras y hasta 2019 operaban 1.531 proyectos en el país. Estas concesiones abarcan una extensión similar a las del estado de Chihuahua. Pues prácticamente nos metieron un gol y se llevaron ya un porcentaje de nuestro país. La ley minera, publicada en el 92, es la antesala a la firma del Tratado de México, Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos. Dio enormes facilidades y privilegios a las mineras, entre ellas la operación sin restricción de empresas transnacionales, entre las que destaca la empresa de corporaciones canadienses. De las 238 mineras que operan en el país, 151 son canadienses. Esta nueva etapa de la minería en el país se caracteriza por la preponderancia de la extracción del oro y plata que se lleva a cabo en el 70% de las mineras que operan en el país, 68 de las cuales son propiedad de corporaciones canadienses. La mayor parte de estos proyectos mineros son trabajos a cielo abierto, prohibidos en los llamados países desarrollados. En los países ricos, pues generan una deforestación, intensa sobreexplotación y contaminación del agua, como si no tuviéramos ya suficientes problemas con la contaminación del agua en nuestro país. Amigas y amigos, les pido una disculpa que me está atacando una tos tremenda, una disculpa, pero la historia es la misma, ustedes ya lo saben. Minería en contra del medio ambiente, en contra de las comunidades. Está ahí, por ejemplo, un juicio presentado por parte de la comunidad wixárika, la comunidad que vulgarmente se le conoce como huichol, que están peleando unas tierras allí en Real del 14, entre otras cosas. Es un tema muy denso de abordar, es un tema que nos tomaría un montón de tiempo y que está a la vista de todos. Aquí están las minerías a cielo abierto, no se puede ocultar. Vean la deforestación que generan, vean la cantidad de agua que tienen que utilizar. Es increíble que estas prácticas se permitan en México debido a las leyes que en su momento aprobaron los priistas y que sean prohibidas en otros países. Es increíble. Y bueno, por si fuera poco, los delincuentes mexicanos también sacan ya su dinerito de las mineras. Entre 2001 y 2017, las mineras extrajeron en México una cantidad equivalente al doble del oro y la mitad de la plata que los españoles se llevaron en los 300 años que duró la colonia. Así que la próxima vez que pienses que el rey de España o cualquier lugar, si llegaras a visitar España o cualquier iglesia, y te pongas a pensar que el máximo saqueador de México ha sido España, pues estás muy equivocado. Porque sí, España nos saquearon, se llevaron la riqueza, pero hoy, en la actualidad, el máximo saqueador del oro mexicano es Canadá. Como ya escuchamos, se llevaron más del doble de lo que España se llevó de México en 300 años. Y las consecuencias medioambientales son drásticamente
peores. La operación de esas empresas, incluso de la mano con la delincuencia organizada, ha dañado particularmente los territorios de pueblos originarios y ha dejado una devastación ambiental y social en México bajo el amparo del Estado mexicano. Así lo consigna el periodista Jesús Lemus en su libro de reciente publicación México a cielo abierto, que se presenta un revelador capítulo para los trabajadores de Sin embargo. Y vean nada más cómo se llevaban de bien, pues Peña Nieto y Trudeau, todo lo que le regalaba a las mineras canadienses, pues obviamente había una gran relación, pero nada más llegó López Obrador y vámonos, que se le acaba el negocito a Trudeau, y ahora con Sheinbaum, pues más, porque dejó el socio comercial mexicano y Trump no quiere a Trudeau. Creo que hasta cierto punto pues fue una buena decisión para los canadienses, que tendrán que elegir un próximo gobierno en los próximos meses y que tendrán una situación muy interesante. Yo invitaría a los canadienses a elegir una alternativa, a elegir una persona que vele por los migrantes, a elegir una persona que vele por el medio ambiente y a elegir una persona que acabe de tajo con las malas prácticas que hay por parte de las mineras canadienses. México ya ha perdido diversos juicios cuando han querido detener la barbarie ecológica que están haciendo, y los paneles arbitrales o la corte, digámoslo así, pues siempre están protegiendo a las empresas y se basan en argumentos legaloides para hacer que el Estado mexicano pague grandes cantidades a estas empresas, contratos leoninos, como decía el presidente López Obrador. ¿Qué sigue para Canadá ahora que ya se les fue el primer ministro? Bueno, pues viene una elección interna del Partido Liberal, y el ganador de la contienda por el liderazgo del Partido Liberal se convertirá en el 24º primer ministro de Canadá y tendrá que prepararse rápidamente para una elección en la que el Partido Conservador es el claro favorito para ganar, según las encuestas de opinión pública. Dos fenómenos le acontecieron a Justin Trudeau. El primer fenómeno le sucede a pues básicamente cualquier gobierno. 9 años gobernando, es difícil ganar la próxima elección. Segundo fenómeno, y ojo, aquí hay que aprender, México, Morena, hay que aprender que se le hizo engrudo ¿cómo dice el dicho? Pues hay que aprender a la unidad. Al primer ministro de Canadá se dio cuenta que tenía que pelear con sus colegas al interior del Partido Liberal. Uno se le fue por un lado, otro se le fue por otro, y dijo el primer ministro: yo no me voy a la elección, yo no quiero hacer pedazos mi partido. Y eso sí se le puede aplaudir, que decidió irse de la contienda antes que poner como otros, no voy a decir nombres, pero Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, pues en su momento pueden llegar a quebrantar el partido si siguen con sus conflictos. Ya sabemos que hace unas semanas o 2 semanas, bueno, ya en el año pasado ya dirán que es cosa del pasado, pero hubo un conflicto muy claro entre el senador Adán Augusto López y el diputado Ricardo Monreal, un conflicto que llegó hasta los oídos de la presidenta, que ya puso pues orden ahí, y que bueno, pues esto nos puede pasar con Morena si seguimos con nuestras tonterías partidistas, si seguimos con nuestras tonterías de que cada uno empiece a jalar para su propio molino. Y ojo aquí, pues ahí está, dice: gobernar resultó más difícil que ganar. Los precios del petróleo se desplomaron el año pasado previo a la victoria de Trudeau, lo que debilitó la economía canadiense. Luego Trump fue elegido y señaló que iban a acabar el Tratado de Libre Comercio, y los votantes pues comenzaron a volverse decisivamente contra Trudeau a mediados de 2023, y desde entonces pues demostró ser incapaz de revertir un déficit
de 2 dígitos en la encuesta Polilivre. Y en 2024 los liberales perdieron las elecciones especiales en escaños. Antes estaban a salvo en Toronto y Montreal. Y así como en un escaño clave en Columbia Británica, lo que cristalizó pues un cambio de actitud. Esto fue lo que acabó con el mandato de Justin Trudeau. Señalan aquí pues Trudeau una estrella que se acabó. Prácticamente todos los sitios de información señalan lo mismo. El propio video de Trudeau, él sale a decir que lo decidió él con su familia. Lo cierto es que varios columnistas de opinión del país vecino de Canadá pues señalaron que diputados ya le pedían de su propio partido, le pedían a Trudeau renunciar, le pedían a Trudeau separarse ya del cargo como presidente del Partido Liberal y como primer ministro de Canadá. Pues ya nos vamos, amigas y amigos. Y ahora que estamos hablando de Canadá, pues me gustaría decirles cuánto cuesta la visa o la ESTA. Está por cumplirse un año desde que el gobierno de Canadá, a cargo de Justin Trudeau, impuso de nueva cuenta un requisito de visa de visitante a los ciudadanos mexicanos que desean ingresar para allá. La visa de visitante de Canadá tiene un costo de más de $100 canadienses, que equivale a 1,433 pesos, considerando el tipo de cambio el día de hoy. Y además la persona que lo solicite debe pagar otros $85 por la recopilación de datos biométricos, que son prácticamente las huellas digitales y la fotografía, lo que representa otros 1,218 pesos mexicanos. En suma, el costo total para tramitar la visa canadiense es de 2,651 pesos al tipo de cambio de hoy. Con la visa de visitante, el canadiense se puede llegar a Canadá, el mexicano puede llegar a Canadá, con fines de turismo, negocio o visita a familiares y amigos. ¿Por qué nos piden este documento? Bueno, pues los mexicanos también pueden optar por el ETA. Y en segundo lugar, el propósito de viaje debe ser con una visa de corta duración, hasta de 6 meses. Es importante destacar que el ETA solo es válida para viajes aéreos. Aquellos que planeen ingresar a Canadá por otros medios como automóvil, autobús, tren o barco, deberán tramitar una visa de visitante. Pues esto es ya con las decisiones que tomó Trudeau. A todos los mexicanos nos van a pedir este documento. Dicen que ya hay una migración importante de mexicanos en Canadá. De acuerdo con los datos recabados por la Embajada y Consulados de México en Canadá, actualmente hay 86,175 mexicanos que viven en el país de la hoja de Maple. La comunidad mexicana en Canadá es heterogénea y podría dividirse en 3 grandes grupos en función a las actividades que desempeña. Son profesionistas, estudiantes y trabajadores temporales. La mayor parte de mexicanos se ubican en Ontario, Ottawa y Toronto. A decir de dicho, las Relaciones Exteriores señaló que las provincias de Columbia Británica, donde se encuentra Victoria, Vancouver y Alberta, son otros sitios donde hay una gran cantidad de mexicanos radicando. Y esto sin contar los mexicanos de nacimiento que se volvieron ya canadienses por naturalización. Pues amigas y amigos, ya nos vamos. Quiero agradecerles de corazón que se hayan quedado hasta esta parte del video. Quiero mandarle un saludo a todos los mexicanos que viven en Canadá, a todos los mexicanos que se nacionalizaron canadienses. Les pido mucha fuerza, les pido mucha inteligencia para las próximas elecciones. Ojalá y sepan elegir el candidato que le convenga a sus intereses, que le convenga a los intereses de la mayoría de los mexicanos, y que sigamos siendo solidarios con el pueblo, porque solo el pueblo puede salvar al pueblo. Un saludo especial a mi familia de Guadalajara, que hace más de 20 años emigraron a Canadá, y pues un saludo a mi padrino que por allá vive. Ojalá que tenga salud. Sé que no le estuvo pasando muy bien en los últimos meses
pero ojalá que salga adelante de esta enfermedad que lo está agobiando. Pues amigas, amigos, llegamos al final de este video. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y pon a México en marcha. Nos vemos. Hasta la próxima.